La Chispa Radio Show. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos para el skirmish, a los Póconos, a jugar paintball. Con todo incluido, desayuno, almuerzo, refrigerio y transporte ejecutivo. ¿Todo eso? ¿Cuánto cuesta? Óyeme, eso no te puede quedar porque si te quedaste en la macate, son 120 dólares viejo. 120. 120, un motor. ¿Un motor? Eso es increíble, señores. Participa con nosotros porque esto es algo familiar. Recuerda, nos vamos para los Póconos a jugar paintball en el skirmish. Se dice skirmish. ¡Tarara! Eso. Sábado 17 de junio a las 7 de la mañana desde University y Fordham Road. Si llegaste tarde, la La macate. macate. Esto no te lo puedes perder porque esto es disfrutar en grande con el mejor equipo. La Chispa Radio Show. La Chispa TV. Uy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los desafíos éticos y médicos sobre los tratamientos hormonales en las personas transgénero. Doctora, ¿qué tiene para nosotros hoy? Bueno, lo primero es que usted habla de desafíos éticos. Sí. Entonces, desafío viene siendo un reto. Okay. Es una investigación que se hace prácticamente. Y en cuanto a la ética, no es más que una rama de la filosofía que tiene que ver con los valores morales, ¿me entiendes? Okay. Y La primera- lo que debe de hacerse, si es bien o mal. Y lo otro, transgénero, el término que significa transgénero son personas que se identifican, nacen con un sexo al nacer, pero ellos se identifican con el opuesto a este. Ok. La primera pregunta que yo tendría para usted es esta. ¿Cuál es el proceso que debe de pasar esta persona? Una persona que quiera hacerse ese proceso de Reasignación de sexo. gracias. ¿Qué necesita hacer esa persona? Bueno, lo primero es que la persona o a la clínica que va debe de estar lo suficientemente documentada. Ok. Tener una guía, un protocolo, porque lo primero es la medicina preventiva. Sí. Porque hay muchos médicos que desconocen de esto. Por ejemplo, en la República Dominicana existe muy poco o casi nada en cuanto a eso, Ok. con respecto a los transexuales o transgéneros, Las terapias hormonales. Sí. las terapias hormonales. Entonces, lo primero es acudir a un centro, ¿no verdad? Una vez que acude al centro, tú debes de entablar una relación médico-paciente. Siempre hablamos de eso, que eso es lo más importante, la empatía. Y en eso tú tienes que preguntarle a la paciente cómo quiere que la llamen. Ok. Y eso debe de incluirse dentro de la historia clínica o anamnesis, que se le llama también. Ok. ¿Te gustaría que te llamen por tu apellido? ¿Te gustaría que te llamen por pronombre él o ella? ¿Cómo te gustaría que te llamen? ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Tú me entiendes? Porque para fines hay muchos que ya desde la adolescencia se utiliza la terapia hormonal. ¿Cuáles son los riesgos de no ser en estos procesos de hormonas de un trans si no se hacen de la manera adecuada, con la previsión de que no haya complicaciones? ¿Cuál es la mejor recomendación a la hora de hacer estas aplicaciones? Bueno, lo primero es, como yo dije, la historia clínica, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes que saber de los antecedentes familiares, personales, a qué se dedica la paciente. Eso es importantísimo, porque hay personas trans que se dedican en la calle, tú sabes, a hacer los oficios de la calle. Tú sabes que lo que es la bolita y esa cuestión por ahí. El trabajo más antiguo. Ajá, el trabajo más antiguo, hay otros que se dedican a la peluquería, ¿tú me entiendes? Y saber la edad que tiene la paciente, porque no es lo mismo darle a una paciente adolescente un tratamiento que por lo general es de GnRH que a una paciente ya adulta. Entonces, ¿qué complicaciones? Bueno, lo primero, antes de hacer cualquier tipo de terapia hormonal, hay que tener todo sobre la paciente. ¿Me entiendes? Luego irse al examen pélvico en sí. Ya después que tú has escudriñado todo, si tiene factores tromboembólicos, si tiene antecedentes de cáncer de mama, si tiene antecedentes de diabetes mellitus, por ejemplo, la tipo 2, que es la no dependiente de insulina, si tiene aumentos de los triglicéridos, si tiene problemas hepáticos. Entonces, todo va a depender de lo que es la paciente. Es decir, con qué género es que ella o el paciente se identifica. Y si usted comete algún error en el momento de hablar, pida perdón, pide excusa. Y porque se ve mejor, ¿tú me entiendes? Porque hay gente como que se equivocan y le dicen él, le dicen ella, y ahí como que y hay preguntas innecesarias que no se deben de hacer. Es decir, que todo el personal, empezando desde el portero hasta el que limpia, debe de estar lo suficientemente documentado
y, es decir, investigar todo sobre eso para no tener problemas. También es bueno que la gente que estén ahí, es decir, en los escritorios, que vayan a tratar, que sean transexuales, ¿tú me entiendes? O transgénero, para que ellos vean. Y cuando se ponen las pantallas, los televisores, por ejemplo, también poner personal de eso, para que ellos entren en confianza y puedan decir todo lo que hay. Ir ambientando. Exacto. O Mira, sea, doctora, le tengo, o sea, en base a lo que usted estaba diciendo, o sea, la terapia hormonal en persona transgénero pueden tener varias consecuencias, tanto positivas como potencialmente desafiantes. Sí, claro, pueden tener muchas consecuencias. Por ejemplo, en las mujeres, por lo general, cuando se es, por ejemplo, su sexo biológico es mujer y quiere ser varón, ¿no, verdad? Okay. Entonces, en eso pueden traer las consecuencias de quedarse infértil o de no procrear. Okay. Entonces, lo primero que hay que hacer es una prueba de embarazo, ¿me entiendes? Y ese semen, en este caso de una mujer, en eso deberían de, tú sabes, los ovarios, los óvulos, llevarlo a criopreservación. Okay. Todo debería de criopreservarse. Es decir, tanto los ovocitos, tanto el tejido endometrial, etcétera. Eso es por si después quiere tener hijos. Esas son unas consecuencias que puede quedar la paciente, ya tú sabes, infértil para toda la vida, ya sea infértil o no embarazarse. O sea, lo recomendable es eso. Que se hagan un físico totalmente. Claro, y conocer la paciente, porque también hay problemas como de cáncer, ¿tú me entiendes? Pueden tener cáncer de mama. Es menor, pero puede surgir. Entonces tú tienes que saber muy bien con qué persona, ya sea ella. Permítame interrumpirle, doctora. Todos los elementos, todo lo que usted ha hablado es sumamente valioso. Las personas que nos están viendo deberían prestar suma atención para que, si es el caso de una de las personas que nos están viendo o tienen hijos o hijas que quieren hacer el cambio, sepan los pasos correspondientes de que deben llevar a cabo. Pero para mí es un tema con un tanto de elementos que son ambiguos, y porque estamos hablando de un asunto de autopercepción. Porque, por ejemplo, si yo tomo ahora mismo el sazón Claribel, que es uno de los mejores sazones. Muy bueno sazón Estamos Claribel. Distribuyendo en el área 3 Tatar, en todo Nueva York. Y si yo me percibo como un sazón Claribel, ¿es posible que yo me transforme en un sazón Claribel, doctora? Y lo pregunto porque es un asunto de autopercepción, y al mismo tiempo entiendo de que se hacen las evaluaciones psiquiátricas para determinar si realmente la persona está preparada para... Claro, eso sobre todo lo de la evaluación psiquiátrica es muy importante, porque existe lo que se llama el bullying, existen los estigmas, existe la presión social, y ya desde chiquito comienzan a la gente a decir, ay, este tiende como, ¿tú me entiendes? ¿Cuál es el éxito que hay, doctora, después de someterse a ese tipo de cirugía? El asunto es, como tú trataste de explicarme, de que si tú entras, por ejemplo, hormonas en tu cuerpo, ya con eso tú te vas a convertir en mujer. No. Okay. Eso, tú te puedes convertir en una mujer trans si te dan las indicaciones por los especialistas que tienen una guía y un protocolo. O sea que siempre va a haber una etiqueta. Siempre. Una Perfecto. guía, un protocolo. Como, por ejemplo, primero, después que pasa todo eso, la historia clínica y lo encasillan, ¿no, verdad? A ver si tú entras donde se te puede hacer una valoración hormonal. Okay. Porque hay gente que no se le puede dar. Y entonces, en ese caso de que sí se le pueda dar, no, eso no te va a convertir en una mujer. Porque, ¿qué sucede? Que eso es una serie de cambios que te va a llevar a transgénero, no una mujer. O transgénero feminizante o transgénero masculizante. Y usted sabe que ahora, aprovechando lo que usted acaba de decir, en el caso de Ron DeSantis, que siempre ha estado en la palestra pública dentro del ámbito político, él prohibió en la Florida el tipo de esa práctica sobre las operaciones transgéneros hasta cierta edad. Por ejemplo, sabemos de que es permitida a varios menores de edad en muchísimos estados, pero Ron DeSantis dijo que no, porque él entiende de que no existe la madurez ni la preparación correspondiente para tomar una decisión tan drástica en sus vidas, y también para evitar ciertos casos aislados que se han dado de personas que se han quitado la vida más adelante porque no se sintieron como ellos pensaban. Por eso hablé de la autopercepción ahorita. Entonces, ya partiendo de este punto, ¿qué tan exitosa, doctora, puede llegar a ser esta cirugía? Y si usted, como médico, porque sabemos que usted tiene una ética dentro de la medicina, ¿usted lo considera realmente correspondiente? Bueno, en el caso de que tenga disforia
de género, que disforia es que se sienta inconforme Ok. a su identidad, es decir, a su sexo biológico, y se identifica como otro, y es una persona mayor de edad, es decir, por encima de los 18 años, ¿me entiendes? Y está consciente de todos los riesgos y ventajas, está bien. Pero hay un... Pero en el asunto de los adolescentes yo no estoy muy de acuerdo. Hay países que sí están de acuerdo con ya cuando ya el adolescente tiene una mente amplia y sus conocimientos. Entonces sí, tú me entiendes, pero yo no estoy de acuerdo. Pero hay un ¿Sabe punto, ¿sabe? algo breve para que no se me escape, que Dale. ahí mismo corre, hasta con eso. Mira, por ejemplo, la decisión que tomó antes, ¿verdad que sí? Por la Sí. edad. Pero tenemos que entender de que para que este tipo de práctica sea exitosa, hay que elegir también una edad que esté prácticamente en la pubertad. Sí, es verdad. Desgraciadamente no podemos tener lo mejor de los dos mundos. Usted tener una edad correspondiente, ideal de 18 o 20 años, para usted comenzar a hacer un proceso hormonal, porque es para cambiar su estructura fisiológica. Y ahí lo que tú dices es, y lo que estás tratando de explicarle a las personas, es que si una persona está tratando de hacerse el proceso hormonal, ¿verdad? Esta persona, como estábamos explicando, por más procesos que se haga, por más hormonas que se meta, pues no va a lograr terminar ser el producto final que quieren ser. Es decir, para Hay gente que están toda una vida en eso. Toda una vida haciéndose cirugía, haciéndose conversión, manteniéndose los procesos hormonales cada 3 meses. Hay que llevar un conteo, un monitoreo, ¿me entiendes? ¿Tú sabes? Y con especialistas, porque se necesita de un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, los psicólogos Ya. que estudian y predicen la conducta humana, los psiquiatras, que es lo mismo, pero le agregan fármacos. Se necesita del médico internista, en este caso, por ejemplo, con una subespecialidad en endocrinología y transgénero. Y se necesitan, como yo te dije, del dermatólogo también. Son muchos. Y Porque- mientras van apareciendo patologías, entonces tú le vas agregando y agregando. Es un equipo completo. Porque hay muchos cambios emocionales, ¿no, doctora? A la Sí, hora pueden de- llegar hasta el suicidio. Exacto. Porque recuérdate que hay presión social. Doctora, una pregunta. Una vez hecho estos cambios Hormonales. Ajá. ¿son reversibles? Algunos sí, otros no. ¿Cuáles son los que Por son ejemplo, el reversibles? vello puede ser reversible. ¿Me entiendes? Si deja de la terapia de continuar, puede ser reversible. Pueden ser, por ejemplo, el testículo, pero hasta cierto nivel. Porque puede... Si dura mucho tiempo dándole, entonces no. ¿Tú me entiendes? Es decir, Porque- administrando esos medicamentos llega un momento que ya el testículo no va. Entonces hay que ese semen criopreservarlo. Doctora, y en la famosa manzana de Adán que tenemos los hombres. Cartílago cricoide o nuez de Adán. Sí, ¿qué pasa en esa parte ahí? Bueno, ya hay Tú estás otorrinolaringólogos. preocupado porque te quiten el... No, yo no, jamás. Cuidado, Dios me hermano, libre. cuidado. Hay ya otorrinolaringólogos especialistas que hacen una cirugía porque el hombre por lo general la tiene una abertura mucho más larga a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué hacen? La suturan ahí a nivel de las cuerdas vocales y la hacen más débil. Entonces, la voz sale más suave. Oh, qué interesante. Ok. ¿Sabe qué, doctora? De esto que estábamos hablando, de lo que trajeron sobre los jóvenes que se quieren hacer este proceso, y ustedes mencionaron que este proceso se vuelve difícil porque es que en la pubertad, pues nosotros estamos generando muchas hormonas, y si ese o esa persona se quiere cambiar de sexo, pues en ese momento está produciendo muchas hormonas de las que su cuerpo es. Por ejemplo, si un hombre quiere volverse mujer, pues está produciendo mucha testosterona, por lo cual hay que bajarle la testosterona ya poniéndole feromonas. Sí. Exactamente, ¿no? Eso está muy bien. Porque lo primero es que, ¿no, verdad? Usted no quiere ser varón, ¿no, verdad? Usted quiere verse como mujer, pues entonces usted tiene que bajar los niveles Exacto. de testosterona y agregarle, ¿me entiende? Estradiol. Pero no etinilestradiol, ni siquiera los anticonceptivos orales conjugados. Esos están contraindicados. Ok, Doctora, Ok. vamos al mambo. ¿Son muchos los profesionales de la medicina que inciden en estas transformaciones? No, Ya, porque recuérdate que hay gente que tiene problemas Pero por eso le dentro, digo, dentro son de la misma medicina. Son muchos profesionales de la medicina que inciden porque tiene que estar el endocrinólogo, que es el que va a sí, manejar sí, las sí, hormonas. el multiequipo, Está el sí. médico internista, Sí. pero el dermatólogo. Una oncóloga, Pero supongo. ¿dónde está
También hay otros médicos, como habló de los psicólogos y los psiquiatras. Ajá. ¿Qué otro profesional de la medicina también debe incidir para que haya frutos y que todo salga a la perfección? Bueno, un ginecólogo podría entrar. ¿Dónde? En formación de una vagina. Por ejemplo, había un ginecólogo, Calventi, que él formaba vagina ya desde antes de los 70. Wow. ¿Se puede revertir algunos de los cambios, doctora? Sí, como yo le dije anteriormente, algunos sí, como por ejemplo el vello, ¿me entiendes? Y los mismos... O sea, siempre y cuando no haga una cirugía. Un hombre que se ponga hormonas para ser mujer, ¿puede volver para atrás para ser hombre? Bueno, hay un caso, por ejemplo, de Kathleen. ¿Ustedes se acuerdan de Kathleen? Esa es el padre de algunas de las Kardashian. Ella era Hutch Brenner. Ajá. Y entonces él era varón. Bruce y Jenner. fue, sí. Doctora, no, termine. Ok, él se hizo, tú sabes, todo un atleta, todo un profesional, ganó medalla. Pero él siempre guardaba en su interior esa mujer. Doctora. Y se hizo mujer y después quería hacerse hombre de nuevo. Una pregunta, doctora, quiero terminar una pregunta de mi parte. Mira, si yo agarro ahorita y me someto a la cirugía, ¿verdad? Que si yo agarro... ¿En serio? Me agarran... ¿Pero qué tú quieres? Está tranquila. Déjate Pero que tú frescura. lo estás diciendo con mucho Para entusiasmo. volverte mujer. Doctora. Entonces, Resulta ser como contagioso. Sí. en vez de una serpiente acá, tendría dos. Sí. Doctora, si yo me hago, doctora, y me enrollan para adentro, doctora, esa vaina, y después viene un tipo y... Entonces, ¿sería un choque de espada, doctora, esa vaina? Bueno, yo no El show número 1 de New York.